Buenos días, a continuación vamos a darles una pequeña charla acerca de los sensores con los que puede trabajar el Arduino. Ok, como primero de ellos vamos a hablar de los sensores de temperatura. Estos pequeños dispositivos detectan la temperatura del medio ambiente y transforman estos cambios de temperatura en pequeños impulsos eléctricos. Estos sensores cuentan con resistencias que van cambiando sus valores y que son procesados por el mismo equipo electrónico para poder detectarla. Existen tres tipos de sensores de temperatura: los termistores, los RTD y los termopares. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El termistor está basado en que el comportamiento de las resistencias que contienen los semiconductores es variable en función de la temperatura que detecta. Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los primeros, al aumentar la temperatura, disminuyen las resistencias, y en el caso de los PTC, del lado contrario, aumenta la temperatura en ellas. El principal problema que tienen estos sensores es que no son lineales según la temperatura, por lo que es necesario aplicar ciertas fórmulas para determinar la temperatura según la corriente que circula dentro del sensor. Ahora voy a hablarles de los RTD. Son sensores igual de temperatura que están basados en la variación de las resistencias de los conductores por medio de la temperatura. Los metales que se emplean normalmente en este tipo de sensores son platino, cobre, níquel, molibdeno, y de entre ellos son los más comunes para tener una mejor linealidad o más rapidez o un mejor margen en la temperatura. El siguiente de ellos es el termopar. El termopar, también llamado termocupla, y que recibe este nombre por estar formado por dos metales que son instrumentos de medida cuyo principio de funcionamiento es el efecto termoeléctrico. Un material termoeléctrico les permite transformar directamente el calor en electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. Es entonces que el termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está aplicando el sensor, midiendo con un voltímetro la tensión generada, y así es como nosotros conocemos la temperatura. Muy bien, eso es todo para al menos de los sensores de temperatura. A continuación les voy a hablar acerca de los sensores de luz. Un sensor de luz o una fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de luz que detecta del medio ambiente. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento, así que están diseñados especialmente para la detección, clasificación o posicionado de objetos. Pueden también usarse para la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. Los sensores de luz también se usan para detectar, pues como su nombre indica, niveles de luz o producir señales de salidas representativas respecto a las cantidades de luz que detecta. También incluyen dentro de ellos un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica, y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal o compensación y formateo de la señal de salida. Buenos días, mi nombre es Eduardo Vázquez Bravo y a continuación les explicaré sobre el sensor de distancia. Los sensores de distancia y transductores de distancia están pensados para realizar la medida de distancia o desplazamiento lineal de una forma automatizada, ya que proporcionan una señal eléctrica según la variación física. En este caso, la variación física es la distancia. Un sensor de distancia es un dispositivo que permite realizar la medida de distancia lineal dependiendo de su configuración electrónica o por medio de programación. Estos normalmente pueden adaptarse para medir la distancia o ser utilizados como sensores de presencia o movimiento. Los rangos de medida disponibles son muy diversos, según el tipo de sensor de distancia empleado. Así pues, hay modelos que tienen rangos de pocas micras y otros modelos que pueden llegar a cientos de metros. Lo mismo ocurre con el formato de sensor o transductor de distancia. Según seas una aplicación o laboratorio de campo, se requiere un grado de protección y robustez especiales para este transductor o sensor de distancia. El formato varía inevitablemente con el rango medido, de tal forma que los modelos para rangos elevados generan equipos de mayor tamaño en general. Bien, ahora les explicaré sobre el sensor de color. Los sensores de color convierten la luz en frecuencia a fin de poder detectar los colores de determinados objetos a partir de su radiación reflejada. Lo que hace es comparar esas radiaciones en valores de referencias guardados. Estos tipos de sensores emiten tres tipos de luz: roja, verde y azul, y lo hacen sobre los objetos que pretenden analizar. Finalmente, estos dispositivos generan una señal de salida, es decir, una respuesta.
Los sensores convierten en frecuencia la intensidad de luz medida por una matriz de fotodiodos. La frecuencia entregada por el sensor es mayor cuanta mayor luminosidad se detecte. La matriz de fotodiodos permite promediar el valor medio para compensar diferencias de color en la superficie muestrada, así como disponer de filtros de color que, al ir alternado su estado, sirven para distinguir cada componente. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Tadeo Durazo González. Del sensor sobre el que les voy a hablar en este momento es un sensor de humedad. En específico son dos sensores, son el DHT11 y el DHT22. Estos son muy parecidos en cuanto a apariencia y algunas características, pero también difieren en otras, que es sobre lo que vamos a hablar. En general, ambos sensores son sensores analógicos, pero cuentan con un conversor digital para enviar al microprocesador del Arduino los datos de manera digital para ser más rápidos. El DHT11 es un sensor de entrada de gama muy baja que cumple propósitos para tareas y proyectos que pueden quedar en la escuela, pero no es un sensor muy recomendable para algún proyecto ya un poco formal. ¿Por qué? Porque su precisión para la medición de temperatura no es muy grande. Puede medir la humedad entre 20 y 80% y tiene una precisión del 5%. O sea, tiene un rango de 5% en el que puede diferir de la humedad real. Y es aquí donde entra el DHT22, que es un poco más caro, y a pesar de que sigue siendo de entrada, porque no es ni de cerca de los sensores de humedad más precisos, sí ya cumple necesidades para proyectos o algún trabajo sencillo, ya que sí puede medir entre 0 a 100% de la humedad y tiene un rango de precisión de 2 a 5%. El siguiente sensor sobre el que hablaré es el LM393. Este es un sensor de velocidad, pero no hay que confundirlo con un sensor de velocidad que pueda medir, valga la redundancia, la velocidad a la que se mueve un objeto, como metros por segundo o algo así. Es más que nada un sensor que puede medir la velocidad a la que gira algún motor, más bien las revoluciones de La manera en que funciona es de que igual sigue siendo un sensor analógico, pero y al igual que el sensor de humedad, envía los datos de manera digital por el pin digital 0. Lo que hace es que está la ranura del sensor y entonces el motor tiene que pasar a través de esta ranura del sensor, o más bien en el sensor, y al pasar manda un pulso. Entonces cada pulso se va leyendo por el sensor y lo enviando al microcontrolador del Arduino, y de esta manera es que detecta la velocidad o los giros que da este sensor. Buenos días, mi nombre es Manuel Jesús Salazar Hernández y yo explicaré lo que es el sensor de sonido. El sensor de sonido es una tarjeta de pequeñas dimensiones para aplicaciones donde se necesita checar la intensidad del sonido o ejecutar alguna instrucción posterior a detectar un ruido. Realiza la función de percibir algún tipo de sonido en cualquier tipo de lugar en el que uno se encuentre. Esto es debido a que se puede decidir la sensibilidad que se puede registrar. Este sensor detecta la intensidad del sonido de un ambiente no basado en vibraciones. Tampoco reconoce voz o frecuencias específicas, ya que posee un potenciómetro para ajustar la sensibilidad. Este sensor KY038 puede detectar sonido. Consiste su funcionamiento en un detector de ondas sonoras. Dichas ondas son percibidas en forma de energía y son enviadas mediante señal eléctrica hacia un aparato receptor o codificador. El otro sensor que voy a explicar es el sensor óptico. Este nos sirve para la detención de la presencia de algún objeto que interrumpe un haz de luz que llega hasta el sensor, el cual funciona como medidores de distancia o detectores de línea. Incluye un LED infrarrojo y un fototransistor. Para Arduino se utilizan como medidores de distancia o detectores de líneas. Su función principal es la de medir las reflexiones en superficies. El sensor CNY70 permite la detención de objetos a corta distancia por el fenómeno de reflexión. Dentro del encapsulado plástico encontramos un diodo emisor de infrarrojo y un fototransistor con filtro para luz visible.
Hola, buenos días. Mi nombre es José Alfredo Palacios Hernández y en este caso les voy a explicar lo que son los detectores infrarrojos y lo que hacen. Bueno, los detectores PIR o pasivo infrarrojo reaccionan solo ante determinadas fuentes de energías, tales como el calor del cuerpo humano o animales. Básicamente reciben la variación de las radiaciones infrarrojas del medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo debido a que no emite radiaciones, sino que las recibe. Estas captan la presencia, detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. Su componente principal son los sensores piroeléctricos. Se trata de un componente electrónico diseñado para detectar cambios en la radiación infrarroja recibida. Generalmente dentro de su encapsulado incorporan un transistor de efecto de campo que amplifica la señal eléctrica que genera cuando se produce dicha variación de radiación recibida. La información infrarroja llega al sensor piroeléctrico a través de una lente de Fresnel que divide el área protegida en sectores. A continuación les voy a explicar lo que son los sensores magnéticos y lo que hacen. Los sensores magnéticos son sensores que efectúan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área sensible. Estos sensores pueden ser sensibles a los polos del imán o simplemente a un polo. Detectan los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor red. Consiste en un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el interior de una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético cerrando el circuito. Estos sensores son muy útiles cuando nos interesa evitar el contacto físico, por ejemplo para detectar el nivel de agua de un depósito sin riesgo de que hayan cortocircuitos.